¿Qué está pasando con la figura de Piñera, crees tú? Claro, yo creo que hay que entender la relación de la ciudadanía con Piñera. A ver. La relación de la ciudadanía con Piñera es una relación de altas expectativas, de resultados rápidos, de resultados espectaculares. Y claro, el caso de los mineros fue casi como una cosa de laboratorio para demostrar exactamente eso, unos tipos enterrados a 700 metros más abajo, una cosa que parecía imposible, tan imposible que el mundo entero estaba pendiente de si esa cuestión iba a ser posible o no, y el tipo tuvo la energía, el coraje, como dices tú, de que se jugó y además se arriesgó a que él lo podía lograr y lo logró. Pero yo creo que eso crea un modelo que es perjudicial a la larga. A ver. Claro, es perjudicial para la evaluación del gobierno porque no todo se puede lograr así. Imagínate que hubiera un mecanismo para que la educación chilena mejorara si es que en 60 días todos nos pusiéramos a hacer no sé qué, a hacer algunos hoyos, algo que fuera capaz de transformar la educación en una cosa realmente espectacular. Bueno, pero la educación no es así. La educación no es así y nunca va a ser así. Y probablemente derrotar la delincuencia tampoco, y hacer crecer la economía para que sea un país desarrollado, tampoco es una cuestión así. Entonces, crea una expectativa excesiva, y esas expectativas excesivas te crean esta popularidad como de espuma en un momento determinado, pero que es una burbuja que se revienta y desaparece. Una cosa similar, fíjate, ocurrió en el terremoto, que el terremoto, uno dice, ¿por qué la opinión pública se ha comportado como se ha comportado en el terremoto? Y es por una cuestión, porque Piñera, su primera intuición fue, yo quiero tener las escuelas, le dijo al ministro Lavín, en 60 días funcionando. Y en un esfuerzo extraordinario, que hoy día está un poco olvidado, porque ocurrió hace casi un año atrás ya, Lavín tuvo las escuelas funcionando. Entonces fue como otro minero, fue como otro caso minero, pero ¿cuál fue el efecto de eso? Que creó unas expectativas sobre que todo el tema de la reconstrucción iba a ser en este fast track y que en 90 días íbamos a tener las ciudades de nueva vuelta y las viviendas y los puertos y las fábricas que se cayeron, y eso no es posible. Entonces al final se produjo una frustración que en la misma encuesta lo mostraron, empezó a haber crítica y impaciencia de la gente de por qué se estaba demorando tanto el terremoto. Entonces yo creo que los mineros crean eso, como que vuelve esta ilusión de que el mundo puede ser transformado en eventos así fuertes, potentes, de intensos, pero de muy corta duración. Y yo creo que desgraciadamente gobernar y obtener las metas que el presidente Piñera ha planteado son cuestiones más de mediano plazo, de largo plazo, que requieren pausa, que requieren acuerdos, que requieren conversaciones, ¿ves tú? Entonces yo creo que al final mi percepción es que los mineros no sirvió. Fue burbuja, una cuestión que todos nos alegramos y al final nos quedamos con la resaca, que es lo que le pasa a uno cuando se toma un buen trago, digamos, que lo pasa bien, está contento, pero al día siguiente se siente un poquito, y yo creo que algo de eso nos pasó. Y lo otro que lo hizo, yo creo, es que ha creado un ambiente en estos últimos meses, yo diría desde los mineros en adelante, septiembre, octubre, hasta el final del año, que ha hecho al gobierno demasiado amarrado a las coyunturas, a los temas, a las discusiones a veces menores, como fue el tema del fútbol. El tema de la NFP, por ejemplo, yo creo que tuvo un efecto excesivo, pero lo tuvo. Lo tuvo, ¿eh? Lo tuvo. Yo creo que lo tuvo en el gobierno del presidente. Y uno dice, ¿por qué? Un tema que... Por último, a la política es un pública, tema digamos. lateral, un tema al final de preferencia, que nos podría ir mejor o peor, ¿no es cierto? Un tema que nunca se probó porque siempre fue un rumor de que se dijo, que me dijeron, que parece, pero en definitiva no hubo nunca ninguna prueba. Y sin embargo, yo creo que creó esta sensación, y ese es otro efecto colateral de los mineros que a mí no me gusta, que dejó al gobierno a merced de las coyunturas y de los eventos. Entonces se ha transformado en un gobierno en estos últimos meses de eventos, y como los eventos en su mayor parte son eventos negativos, porque otro caso minero probablemente no va a ocurrir, creo que es una mala cosa. Creo que estamos en un periodo que ha sido mi recomendación, lo dije en la entrevista el otro día, hay que desapegar
despegar el gobierno y al presidente de las coyunturas. Y yo tengo la impresión que tanto Lagos como Bachelet fueron personas que las críticas fueron siempre a su gestión o a proyectos o a cosas que estaban pasando, pero nunca hubo cuestionamientos personales. Yo no me acuerdo, por ejemplo, haber escuchado una crítica personal a Lagos, excepto que alguna gente lo encontraba arrogante, pero nunca nadie le criticó ni sus negocios, ni su vida personal, ni nada, no, era un tema que no estaba. Y Michelle Bachelet lo mismo, pero nunca nadie le criticó realmente cuestión. Entonces, la diferencia, yo creo, lo que inauguró el presidente Piñera, y ya era algo que venía en la campaña, es esto de que él, por primera vez, en los ataques vamos a lo personal. Sus inversiones, su plata, sus conflictos de interés. Y yo creo que eso es lo que causa esta diferencia. Ahora, yo tengo la impresión de que eso fue así desde la época de la elección. O sea, y ese es el presidente que los chilenos eligieron, por las razones que te dije antes, por esta idea de su capacidad, de que, independiente de que de repente tenga un conflicto de interés, pero yo creo que él tiene la capacidad de solucionar estos problemas y por eso le doy esta oportunidad. Yo creo que el presidente probablemente se demoró mucho en solucionar esos conflictos de interés. Y lo digo no porque sea incompatible gobernar con tener propiedades o ser empresario, sino porque le dio un flanco de ataque que en definitiva produjo este efecto y una oposición que en general no tenía mayores argumentos para oponerse a la acción de gobierno, encontraba en estos conflictos de interés una manera de atacarlo, de debilitarlo. Entonces yo creo que no solo la oposición, algunos de sus aliados algunos también. sí, obviamente que habían críticas ahí, y el caso de la NFP fue el más claro a mi modo de ver, sí, ahora al final, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso debería haberse solucionado probablemente antes, pero por eso yo he dicho, y el mismo presidente lo ha dicho, yo creo que este año 2011 es un año definitivo para el gobierno, porque finalmente da la impresión de que el tema de los conflictos de interés fue dejado de lado, se hicieron todas las cosas que había que hacer, pero probablemente hubo una demora que fue excesiva y ha causado un daño, pero déjame decirte que este perfil que vemos hoy día en las encuestas de evaluación del presidente Piñera son las mismas que veíamos en las encuestas del candidato Piñera. O sea, la gente lo veía igual, una persona que tenía tales y cuales ventajas y tales y cuales debilidades, y pese a eso lo eligió. Por eso es que yo te digo, esa es la evidencia que digo, si hoy día hiciéramos la elección, este Piñera saldría elegido de nuevo y con mayor votación. Todos, oye, debieran haber aprendido de la experiencia de Eduardo Frei. Y yo creo que aquí la experiencia de Eduardo Frei es que el candidato que no se legitime no tiene ninguna posibilidad, aunque sea el ahijado de un presidente con 80% de aprobación. Entonces, en ese sentido, oye, yo creo que hay un desafío para este gobierno, para la derecha, que no tiene una tradición de democracia interna, de primaria, nada, realmente no existe esa cuestión. Yo no veo cómo van a solucionar el problema, pero si no lo solucionan, que se olviden si es que el candidato aparece como nombrado a dedo por el presidente, peor todavía si fueran las cúpulas de los partidos. O sea, si no son capaces de construir un sistema que legitime un candidato y un proceso, realmente no hay ninguna opción. Y lo mismo vale para la concertación. La concertación, haga lo que haga, digamos, si no logran crear una estructura que legitime a sus liderazgos, yo creo que no tiene posibilidad. Desprende tus palabras que eres un acérrimo partidario de las primarias. Entonces, absolutamente. ¿Sería un retroceso eso para la política chilena? ¿Una contienda de Lavín versus Bachelet? Sería un retroceso. Yo creo que la gente no quiere... A ver, Lavín probablemente hay que darle la opción de que se legitime, haga bien la pega, sea un buen ministro. Y si lo logra y lo hace bien y en un sistema democrático se impone bien, que sea el candidato. Pero si al final
fuera una vuelta a los liderazgos tradicionales por falta yo creo que sería un gran fracaso, sería un fracaso para la derecha, probablemente habría un castigo si eso ocurriera, y también lo sería para el caso de la Concertación, evidentemente, sería como volver atrás. Yo creo que hay un apetito de renovación en la gente muy grande, ciertas cosas que el fenómeno Goldberg de repente hay que entenderlo más allá de la cosa un poquito frívola, ¿no es cierto?, de un personaje. Es como un deseo de ver caras nuevas, de ver de subir liderazgos nuevos. Entonces hay que darle esa oportunidad a la gente. Y en cierta manera lo que la Concertación ha hecho con sus liderazgos jóvenes, yo lo encuentro criminal. Lo que han hecho con Carolina Toá, con la Confeber, con el mismo Rego, esto de darle oportunidad pero después no dársela, yo encuentro una cosa realmente suicida para este sector. Uno pudiera advertir que no hay una gran matriz, un gran proyecto que uno pudiera decir, este va a ser el legado o la herencia del gobierno de Sebastián Piñera. Más allá de la buena administración, que no es poco, No es poco, pero yo creo que si eso ocurriera, Pirincho, sería un fracaso. Yo creo que aquí ha habido un cambio político de fondo, ¿no es cierto? Se ha cambiado la orientación ideológica, digámoslo, y sería realmente, yo creo, un fracaso si al final del periodo no hubiera pasado nada, se hubieran administrado bien las cosas. Yo creo que aquí hay un desafío de que la gente sienta que en el tema económico se han hecho las reformas que permiten crecer a una tasa mucho más alta en el mercado laboral, en temas tributarios, los temas que haya que reformar. En la educación ha habido un cambio, ¿no es cierto?, como que esta reforma que se está proponiendo, que en parte son cuestiones bastante de fondo, cómo se administra la educación, etcétera, y que en el tema también, por ejemplo, temas como el control de la delincuencia, se han hecho los cambios que realmente la gente sienta que se ha pasado un estado de superación. Yo creo que si no se logran eso, no sería un éxito, no sería un éxito. Ahora, no es una revolución, aquí no hay una revolución, porque aunque políticamente no es muy correcto decirlo, ideológicamente un gobierno de centro derecha no es muy distinto de los gobiernos de la Concertación, porque los gobiernos de la Concertación también fue un modelo económico liberal y de un sistema de mercado. O sea, Chile durante los 20 años de los gobiernos de la Concertación pasó del lugar 45 del índice de libertad económica, o sea, es decir, cuán capitalista eres tú, al lugar 10. O sea, la Concertación fue exitosa en hacer de Chile un país más capitalista, por así decirlo. Entonces, claro, en ese sentido es imposible que un gobierno de centro-derecha va a hacer una revolución. ¿En qué sentido? De acuerdo. Eso es así. ¿Y eso es lo que lleva a la Concertación a izquierdizarse, crees tú? A tratar de mostrar una diferencia con un gobierno que, no lo dijiste tú así, pero uno podría decir, todavía no ha hecho algo muy distinto a lo que había hecho la Concertación, esta cosa culposa de nadie es padre esta criatura, es lo que probablemente lleva a la Concertación, yo creo, a buscar posiciones más de punta. Es que yo creo que hoy día para la Concertación resulta muy difícil encontrar su discurso. Es que la Concertación hoy día honestamente no tiene un discurso, entonces está en la búsqueda de ese discurso. ¿Qué prometerle? ¿Qué podría ser mejor si la Concertación volviera al poder? Y ese discurso no lo he encontrado. Y hay una discusión entre el sector de la democracia cristiana, de los socialistas, del PPD, de cuál es ese discurso. Y mientras eso no esté, van a vivir en la pelea de las acciones de a la NFP, de que si el tipo no sé qué interés. Entonces yo creo que esta crítica al presidente Piñera, una cuestión que no alcanzamos a verlo, yo creo que tenía una cuestión complicada para el presidente, pero una cuestión también mala para la Concertación, de que ha impedido que emerja este discurso. Y mientras ese discurso no emerja, la Concertación no tiene ninguna posibilidad. Quiero agradecerte, Roberto, creo que ha sido una conversación súper amena, quedaron varios temas pendientes, así que espero que nos podamos ver. Seguiremos en otra ocasión. Relativamente pronto. Muchas gracias. Gracias, Perincho.